Bueno, ahora vamos a empezar a ver algunas distribuciones continuas importantes. La primera de ellas es la distribución uniforme, que es la más sencilla de todas. Vamos a definir. Damos un intervalo AB, dado un intervalo AB de números reales, una variable aleatoria X continua, se dice que tiene distribución uniforme en ese intervalo AB, sí, solo si su función de densidad de probabilidad está dada por lo siguiente. La función de densidad es una constante, vamos a ver el gráfico, vale constante para el intervalo AB, supongamos que ahí ves, lo marco en cualquier lugar, ¿no? Siempre A es menor que B, es lo único que tengo que considerar, pero pueden ser negativos, o uno negativo, el otro positivo, eso no importa. Entonces, lo que sí, esa densidad vale constante para todo valor de X en el intervalo y vale 0 fuera del intervalo. Entonces, lo que yo quisiera determinar es cuál es el valor de esa constante, ¿sí? En ese intervalo. Fíjense que el área, ¿cómo lo podemos determinar? Viendo que el área, o sea, toda esta área, debajo de la densidad, es toda esa área, el área de ese rectángulo, tiene que valer ¿cuánto? 1, ¿verdad? Entonces, como acá es sencillo, porque es el área de un rectángulo, no integro. O sea, simplemente digo, bueno, el área del rectángulo, que es la base, por la altura, esta altura que no sé cuánto vale, ese lado, este lado que no sé cuánto vale, lo llamo h en principio, ¿cuánto vale? Y bueno, el área la longitud de este lado es b menos a. O sea que b menos a por h tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale esa constante h? 1 sobre la longitud del intervalo b menos a. ¿Sí? O sea que esto es 1 sobre b menos a. Es decir, entonces, que la función de densidad de una uniforme en un intervalo AB es 1 sobre la longitud de ese intervalo si X pertenece al intervalo AB y vale 0 fuera de ese intervalo, o sea, caso contrario. ¿Cómo notamos que una variable aleatoria tiene distribución uniforme? Con el simbolito de siempre de que tiene distribución, pero ahora usamos la letra U para uniforme y entre paréntesis el intervalo, donde es uniforme. Bien. ¿Cuál es la función de distribución acumulada? Bueno, para hallar la función de distribución acumulada, recordemos, ¿sí?, que f sub x en cualquier número real es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que ese número, ¿verdad? Entonces, geométricamente, porque nos ayudamos con la idea geométrica de esta probabilidad, es para fijado un valor de x, es el área a la izquierda, debajo de la gráfica de la densidad, que en este caso es esta es la gráfica de la función de densidad. Entonces, vamos a ver, ayudarnos con este gráfico para hallar la acumulada. Entonces yo digo, bueno, depende de dónde esté ubicado ese valor de x, ¿verdad? Si tengo un x por acá, o por acá, a la izquierda de a, ¿sí? Cualquier x menor que a su izquierda, debajo de la densidad, no hay área, ¿sí? Por lo tanto, la función de distribución acumulada para esos x vale 0. O sea, vale 0 si x es menor que el extremo inferior del intervalo. Después, ¿qué pasaría si tomamos un x que pertenezca al intervalo? ¿Sí? Si el x está por ahí en el intervalo AB, cualquiera en el intervalo AB, ¿cuál sería entonces la acumulada geométricamente? Dijimos que es el área a la izquierda, o sea, si este es el área a la izquierda, ¿sí? Debajo de la densidad a la izquierda de x. Es el área
de este rectángulo, ¿sí? De todo este rectángulo. Acá no voy a integrar porque es sencillo calcular esta área. Cuando las densidades son más complicadas, para calcular el área de baja de la gráfica, tenemos que integrar. En este caso hago la cuenta del área del rectángulo. Entonces, ¿cuál es el área de este rectángulo? Es la longitud de la base, que es x menos a, por la longitud de este otro lado, que es 1 sobre b menos a. O sea que me queda x menos a sobre b menos a. Si el x está entre a y b, puedo poner así. Acuérdense que no importa donde pongan el igual, porque esta función de distribución tiene que resultar continua, si hicimos bien las cosas en el cálculo. Y luego, ¿qué pasa? Por último, el último caso, si el x, donde evaluó la acumulada, es un valor más grande que b, ¿sí? ¿Cuál es el área a la izquierda de un x que está a la derecha de b? Es todo el área, ¿sí? Todo el área del rectángulo. No se confundan porque muchas veces ustedes dicen a la izquierda de x no hay área, cero, porque miran este pedacito nada más. No, es toda el área izquierda, por lo tanto, es toda esta área del rectángulo. ¿Y qué cuánto vale? 1. ¿Sí? Justamente buscamos el valor de la constante para que esa área fuera 1. O sea, si x es mayor o igual que b. Quiere decir, a ver, veamos si es una función continua. Cuando el x vale a, en esta expresión, me queda 0, a menos a, 0. Por lo tanto, estos pedazos se pegan bien. Y cuando el x vale b, me queda b menos a sobre b menos a, que vale 1. Por lo tanto, estos dos pedazos se pegan bien. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Entonces, acumulada vale 0 antes de a, o sea que acá tendría 0. Después, en a vale 0, ¿sí? En b dijimos que valía 1. Y entre A y B este es ese segmento que une. Y después, a partir de B, vale 1. Entonces, esta es entonces la gráfica de f sub x. Bien, entonces fíjense que verifica todas las propiedades de una acumulada. El límite para x teniendo menos infinito es 0, teniendo más infinito es 1, es continua, es no decreciente. Esas son las propiedades que habíamos visto. Bien. Ahora veamos el teorema que me habla de la esperanza y la varianza de una variable con distribución uniforme. Si x es una variable aleatoria con distribución uniforme en un intervalo AB, entonces la esperanza obviamente depende de los parámetros, porque A y B son los parámetros de la distribución, ¿sí? A partir de conocer A y B, conozco toda la distribución, en particular también conozco la esperanza, que es A más B sobre 2, o sea, es el punto medio del intervalo, y la varianza B menos A al cuadrado sobre 12. Esto, no lo voy a hacer la demostración, porque es sencilla, y está en cualquier libro, en los apuntes, pero la cuestión es poner la definición de esperanza de una variable continua, ¿no? Ya sabemos que es la integral entre menos infinito y más infinito de x por la densidad. Y entonces, en particular, reemplazando por la densidad de la uniforme, que sabemos que es distinta de 0 en el intervalo AB, o sea que la integral queda limitada a B, X, y la expresión de la densidad es la constante 1 sobre B menos A diferencial de X. Acá, haciendo cuentas, que no es difícil, se llega a que esto es A más B sobre 2. Y para la varianza, también se utiliza la fórmula de la varianza, que siempre utilizamos de cálculo, ¿sí? Y esta esperanza de x es a más b sobre 2, y esta, la esperanza de x al cuadrado,
hay que calcularla con la integral de x al cuadrado por la función de densidad, por lo tanto, que es 1 sobre b menos a, en el intervalo AB, ¿sí? Y entonces, haciendo cuentas, factorizando algún polinomio, esto da b menos a al cuadrado sobre 12. Entonces uno ya directamente, si sabe que la distribución de la variable es uniforme y quiere su media o su varianza o su desvío estándar, que es la raíz de esta expresión, utiliza directamente ya las fórmulas. Bien. Si tengo una variable que es uniforme en el intervalo AB, ¿a qué es igual la mediana? Acuérdense, vamos a buscar la gráfica de la densidad, ¿sí? Aquí la teníamos, esta es la gráfica de f sub x. Acuérdense que la mediana era aquel valor, ¿sí?, que dividía la distribución en dos partes iguales, es el segundo cuartil. O sea, el área bajo la densidad la divide por la mitad, deja 0,5 a un lado y 0,5 a su derecha. Entonces, ¿quién va a ser? En este caso está claro, ¿sí?, que es el punto medio del intervalo, ¿sí? Porque tengo un rectángulo, lo divido por la mitad y es el punto medio del intervalo. O sea que mu tilde, ¿sí?, es... coincide con la media, es el punto medio del intervalo, es a más b sobre 2. Respecto a esto, hay un resultado que dice que en toda distribución simétrica, la media y la mediana son iguales. Es decir, cuando la densidad es simétrica, fíjense, si yo acá pongo un espejo que pase justo por mu tilde, ¿sí?, esta parte de la gráfica se ve reflejada en esta parte, o sea, es simétrica. Y el punto de simetría es la media y también es la mediana, porque coinciden. Eso vale entonces en cualquier distribución simétrica. Ahora, si yo, volviendo a esto, si yo hubiera querido calcular analíticamente la mediana, ¿no?, porque acá la saqué por el dibujo, pero si yo lo hubiera querido calcular analíticamente, tendría que haber escrito qué cosa, que la acumulada en la mediana es igual a 0,5. Ahora, la acumulada de la uniforme vimos recién que es el área a la izquierda, ¿verdad? Entonces, y ya vimos la expresión, es mu tilde menos a sobre b menos a. Y esto tiene que ser igual a 0,5. ¿Sí? Si despejamos de acá mu tilde, ¿sí?, y haciendo cuenta, usando esto multiplicando y la sumando, van a llegar a que mu tilde es justamente a más b sobre 2. O sea, de esta manera se saca analíticamente la expresión de la mediana. Bien. Ahora veamos un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Entre dos ciudades A y B hay 60 kilómetros de distancia. Un paracaidista puede caer en cualquier punto en la ruta entre estas dos ciudades. ¿Cuál es la probabilidad de que el paracaidista caiga más cerca de A que de B? Entonces, si definimos la variable, perdón, esto no lo quería sacar. Si definimos la variable x, que sea la distancia de A al punto de caída, ¿no es cierto? Porque voy a necesitar definir esta variable para expresar el evento del cual quiero la probabilidad de que el punto de caída del paracaidista esté más cerca de A que de B. Entonces, digo, X es esa distancia de la ciudad A al punto de caída. Y graficamos el segmento de ruta que une a las dos ciudades, ¿sí? Y lo graficamos en la recta tomando como origen la ciudad A, o sea, como que el punto 0 es la ciudad A, y como punto 60 la ciudad B, ¿sí? Esta es la ruta que une A con B. Entonces el paracaidista puede caer al azar en cualquier
el punto de la ruta entre A y B. Es decir, es como seleccionar al azar un punto en este segmento, el experimento de que caiga el paracaidista. Es decir, que la variable X que la había definido como la distancia, ¿no? Por ejemplo, si cae en algún punto acá, la distancia desde el punto hasta A, ¿sí? Es equivalente a definirla como el número en este segmento, o la coordenada del punto de caída, ¿sí? En este segmento. Bien, la variable aleatoria, entonces, tiene una distribución que es uniforme en este intervalo 0,60, porque, digamos, cuanto más chico sea un segmento aquí dentro, ¿sí? La probabilidad de que el paracaidista caiga en un segmento va a ser menor, y para cualquier intervalo de igual longitud, la probabilidad va a ser la misma, ¿sí? O sea que la probabilidad de que X tome un valor en algún intervalo dentro de 0,60 va a depender solo de la longitud del intervalo. Entonces, la distribución uniforme está muy relacionada con ese tipo de experimentos, de elegir al azar un punto en algún lugar geométrico, en este caso en un segmento. Entonces, digo que X tiene distribución uniforme en el intervalo 0,60, en ese intervalo de números reales. Entonces, ahora voy a expresar la probabilidad pedida en términos de la variable aleatoria X, ¿sí? O sea, la probabilidad pedida era la probabilidad de que el paracaidista caiga más cerca de A que de B. Entonces, eso es lo mismo que decir que X sea como, si este es el punto medio de este intervalo 0,60, si el paracaidista cae en este segmento, va a estar más cerca de A. Si cae en esta mitad del segmento, va a estar más cerca de B. O sea que este punto, que es la mitad del intervalo, es 30. X, dijimos, es la coordenada del punto de caída. Entonces, ¿cómo tiene que ser X para caer más cerca de A? Menor que 30. O sea que esta es la probabilidad que calcular. Esta probabilidad lo voy a escribir en función de la acumulada, porque yo ya sé que la acumulada de una uniforme, la voy a recordar acá, era 0 si el X donde estoy evaluando la acumulada es menor que A. En mi caso, A, ¿quién es? Es 0. Y B, o sea, A es 0 y B es 60 en este ejemplo. Entonces, la acumulada vale 0 si X es menor que 0. Vale, ¿se acuerdan? X menos A, o sea, en este caso X menos 0, sobre B menos A, o sea, 60 menos 0, 60. Es decir, es X sobre 60. Si el X cae en el intervalo 0,60, digamos, lo puedo poner así, que es lo mismo que decir mayor o igual que 0, menor estricto que 60. Y por último, 1, si X es mayor o igual que 60. Quiere decir que ahora voy a escribir esta probabilidad que a mí me interesa en términos de la acumulada. La acumulada es que X sea menor o igual que 30, pero como la variable X es continua, ¿sí? Las probabilidades puntuales son iguales a 0, o sea, la probabilidad de que X sea exactamente igual a 30 vale 0, por lo tanto, si yo acá agrego un igual, no me cambia la probabilidad. Y esto es la acumulada de X evaluado en 30. 30 es un punto del intervalo 0,60, por lo tanto, la acumulada vale esto, o sea, 30 sobre 60, que es igual a 1/2. ¿Sí? O sea que la probabilidad de que el paracaidista caiga más cerca de A que de B es 1/2. Bien, bueno, y esto es cortito, esto es lo que veremos de la uniforme. Si yo quiero, si hubiera graficado, ¿no? Si hubiera graficado
la función de densidad para interpretar, digamos, esa probabilidad que es igual, yo hubiera graficado, supongamos que eso es 60, ¿sí? La densidad, dijimos, es constante en este intervalo, ¿y cuánto vale? 1 sobre 60, ¿sí? 1 sobre la longitud del intervalo, y la probabilidad que estoy calculando es el área que queda a la izquierda de 30 debajo de la densidad. Esta sería la densidad. ¿Se entiende? O sea que justamente 30 en esta distribución es la mediana. Por eso la acumulada me da 1/2. Ok, entonces creo que en otro video vamos a ver la próxima distribución, para que se haga no se haga tan largo.